Cristo Jesús. Amén. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, una vez más por este tiempo que nos concedes reunirnos, Señor, para escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos que tú nos alumbres, Señor, que tú seas la luz, que tú seas guiándonos, Señor. Toma tú el control, Señor, de estas cosas, Señor, que se están presentando, Padre. Estás tú interviniendo, Señor. Ayúdanos, Señor, en este tiempo, Señor, a estar atentos, Señor, a tu palabra misma, Señor, a escucharla, Señor, a ser oidores y hacedores de tu palabra misma, Señor. Que tu Espíritu, Señor, more en cada uno de nosotros, Señor, que esté allí en mi hermano que va a presidir también, Señor, nos unimos unánimes con él, Señor, en Espíritu, Señor, para que tú seas, Señor, colocando tu palabra, Señor, sembrando tu palabra, Señor, en nuestros corazones, Señor. Amén. Para que pueda dar fruto, Señor, pueda crecer, Señor, en abundancia, Señor. Pedimos que seas tú, Señor. Dirígenos, Señor, dirige a nuestro hermano, Señor. Toma el control, Señor, de nosotros, Señor. Que no seamos de emociones, Señor, ni de sentimientos, Señor, sino que sea tu Espíritu, Señor, guiándonos a toda verdad, Señor. Santifícanos, Señor, en tu verdad, Señor. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Amén, Señor. Amén. Amén, Padre Celestial. Sabemos que dependemos de ti completamente, Señor. Aunque tú nos das estos medios, Señor, para que poder llevar tal vez la conexión, Señor, a nuestros hermanos y todos sabemos que eres tú, Señor. El que nos sustenta, el que nos provee, el que nos sostiene, Señor. Y en ti confiamos, Señor. No queremos confiar en cosas externas, Señor, sino en la voz de tu Santo Espíritu que nos habla, que nos guía, que nos muestra las cosas en tu palabra, Señor. Y en ti confiamos, Señor. Porque tú eres aquel que da la multiforme sabiduría. Tú eres aquel, Señor, que ministra nuestros corazones. Tú eres aquel Dios eterno y poderoso que nos guarda y nos lleva a toda verdad, Señor. Tú has dicho que conoceríamos la verdad y la verdad nos haría libres, Señor. Y tú has dicho, Señor, que no dependemos de nosotros mismos, sino de ti, Señor. Tú conoces nuestras debilidades, que son muchas, Señor, pero tú, Señor, has dicho que te perfeccionas en ellas. Y eres quien nos sostiene y nos levanta, Señor. Encomendamos a ti tu palabra, Señor, guíanos, enséñanos, muéstranos, Señor, y que juntos, como iglesia, podamos ver, Señor, lo que tú nos quieres mostrar, Padre. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Bueno, hoy hubo muchas fallas técnicas, pero el Señor tiene el control de todo y pues el Señor sabe por qué pasan estas cosas. Entonces, es el Señor que se manifiesta en todo y todas las cosas nos ayudan a bien. Abramos las Biblias, hermanos, en Efesios 1:9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Amén. Habíamos empezado, hermanos, con la ayuda del Señor a estudiar un poquito acerca de los atributos del Señor, de la esencia del Señor, de qué es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, de por qué decimos nosotros como iglesia y por qué el Señor se manifiesta, de que es un solo Dios, pero a la vez tres personas que participan de una misma esencia, ¿sí? Estuvimos hablando, si los hermanos recuerdan, en días anteriores,
acerca de algunos atributos que ciertamente a veces de pronto no conocemos tanto, pero que se manifiestan por su palabra. Atributos de los cuales el Señor nos llama que nosotros como iglesia podamos comprender un poquito más, porque ciertamente como dice la palabra, hermanos, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. El Señor se está dando a conocer aún en estos tiempos y se seguirá dando a conocer. El Señor Jesucristo oraba por allá en Juan 17, el Padre decía, o el Señor le oraba al Padre, le he dado a conocer y aún le daré a conocer. Aún el Señor se está dando a conocer a nosotros. Acá la palabra nos muestra que cuando el Señor dice que nos da a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, es que aún ese conocimiento de sí mismo, del Señor, se está dando poco a poco, tiempo tras tiempo, siglo tras siglo, como lo habíamos manifestado hace 8 días. El cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, o sea, en nuestra cabeza, que es el Señor Jesucristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Fijémonos en esta parte, hermanos. Cuando dice dispensación del cumplimiento de los tiempos, nos está hablando la palabra de que el Señor se está dispensando de a poco en poco. De que el Señor, como dice la palabra, es eterno. El Señor Jesucristo oraba al Padre y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único y verdadero Dios, y a Jesucristo a quien has enviado. Y dice la vida eterna, no dice, esta es la vida de cada ser humano, ¿sí? O no dice en una vida de 100 años, de 80 años, ¿cierto? Dice la vida eterna, que te conozcan a ti, al único y verdadero Dios, a Jesucristo a quien has enviado. Esa dispensación, hermanos, no se ha dado a nosotros en un año, en un día, no se ha dado a nosotros en meses, ni siquiera en un siglo. Como lo manifestábamos la vez pasada, se ha venido dando a través de siglos tras siglos tras siglos. El Señor dispensándose a través de los tiempos, el Señor dándose a conocer. Ciertamente, hermanos, antes de que el Señor Jesucristo viniera, ¿cuántos años podríamos pensar que pasaron? Fueron muchos, ¿no? Tal vez no lo sabemos exactamente, pero pudieron ser 3.000, 4.000, 5.000 años que pasaron, ¿sí? Desde que el Señor hizo la creación hasta el Señor Jesucristo, ¿sí? Fueron muchos años, ¿no? Y aún desde el Señor Jesucristo hasta el día de hoy, ¿cuántos años han pasado? Más de 2.000 años. Hermanos, y el Señor sigue dispensándose. El Señor se sigue dando a la iglesia. Nos sigue enseñando sus atributos, nos sigue dándose a conocer en esos aspectos que el Señor quiere darse a conocer, hermanos. Porque ciertamente el Señor quiere darse a conocer a su iglesia, quiere que nosotros le experimentemos, porque si nosotros no le conociésemos, hermano, pues nosotros no sabríamos también cómo poder expresar el testimonio de Cristo en la iglesia. Será difícil saber nosotros cómo podríamos expresar a Cristo si no le conocemos, y gracias a Él que le hemos conocido, que hemos podido aprender cada día un poquito más de Él, que se nos ha manifestado cada día un poco más, que nos va proveyendo cada día más, nos va enseñando por su palabra, que va poniendo en el corazón de un hermano, el del otro hermano, la palabra, y nos ayuda el Señor a entender por lo que pone en cada uno. Y esa es la dispensación, hermanos, de la que nos está hablando acá Efesios, ¿sí? Esa dispensación, hermanos, ¿será que el Señor la da al mundo o a la iglesia? ¿A quién la da? A la iglesia, ¿cierto? No podríamos pensar que esta dispensación el Señor la da al mundo, o de la manera en que la da a la iglesia, no la da. Porque Cristo solo se da a conocer es a su pueblo, a su iglesia, a su cuerpo. En el mundo ciertamente va dispensando en los tiempos, las pruebas como las vemos hoy. Va dispensando los tiempos y las sazones. Va dispensando todo lo que el Señor tiene profetizado en sus juicios para el mundo, ¿sí? Ciertamente la palabra nos habla de eso. Pero como tal, dispensarse, el abrir su corazón, mostrar, reflejar su corazón, lo haces a la iglesia, a nosotros, hermanos. Qué privilegio más grande. Como decían ahorita los hermanos, qué privilegio, hermanos. Que esta dispensación la podamos tener nosotros como iglesia, hermanos. Y que aún el Señor nos quiera dar a conocer el futuro de las cosas que van a pasar en el mundo. Eso no se lo da al mundo porque la misma palabra nos dice. El Señor no dio la sabiduría a los sabios, sino que ha dado a los niños, a sus hijos, a nosotros. Alegrémonos en eso, hermanos, que el Señor se sigue dando, nos sigue mostrando, nos sigue preparando para tiempos venideros.
Tal vez esta jornada nos damos cuenta que está cambiando el mundo, que es una nueva jornada y que el Señor nos llama a no bajar la guardia. Pero también, hermanos, podemos estar confiados en que la palabra es la palabra profética más segura. La palabra en la que nos muestra el Señor qué es lo que va a suceder. La palabra en donde el Señor se manifiesta y manifiesta su voluntad para nosotros, su iglesia. Y eso es lo que nos está hablando acá Efesios. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, ¿sí, hermanos? Cumplimiento de los tiempos. El Señor va cumpliendo tiempos. El Señor va poniendo y poniendo, como dice Salomón, todo tiene su tiempo. Todo tiene su hora. Tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de juntar piedras, tiempo de esparcir piedras, tiempo de bailar, tiempo de endechar. Amén. Entonces, el Señor se está dispensando, hermanos. Dice, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y ciertamente, hermanos, empiezo con esto, porque es importante que nosotros como iglesia podamos comprender, hermanos, que en esa dispensación que el Señor ha venido dándose de sí mismo a nosotros, su iglesia, también el Señor se ha venido manifestando y dándonos a entender el misterio de Dios, que es Cristo, el misterio de Cristo de la iglesia. El misterio de que Dios es uno solo, pero tres personas que participan de la misma esencia, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es lo más hermoso, hermanos, que el Señor nos pueda revelar esas cosas. A veces uno podría pensar y dejarlo por sentado. Sí, conocemos que es la Trinidad. Sabemos que son tres y un solo Dios. ¿Sí? Un solo Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero ciertamente, hermanos, este aspecto de la Trinidad, aunque a la vez es sencillo, a la vez es también muy complejo, hermanos. A veces es complejo de comprender, ¿sí? Porque aún de esto mismo, siglos pasados, se han desprendido muchas herejías. Herejías como el triteísmo, de que entonces no es un solo Dios, sino son tres dioses, ¿sí? Herejías como el unitarismo, de que es un solo Dios y que entonces Jesús el Hijo es también a la vez el mismo Padre, ¿sí? O que Jesús no se hizo carne, o que Jesús fue solo hombre y no fue Dios. Entonces, hermanos, es que el Señor nos ayude, como oraban los hermanos ahorita, a que su palabra, el Señor la ponga en nuestra mente y la grabe en nuestro corazón, hermanos. Porque ciertamente Dios en su eternidad y en su consejo eterno ha querido revelarse a su iglesia, y en ese diseño que el Señor tiene, que es de Él y de sí mismo y para sí mismo, también es el mismo diseño que ha establecido en la iglesia. No podemos decir nosotros que vivimos como iglesia cuando tal vez pensamos que Dios no es Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino pensamos algo diferente. Ese mismo diseño, hermano, que desciende desde lo alto, que está en los cielos, es el mismo que desciende a la iglesia. Porque es el mismo diseño bajo el cual el Señor estableció su iglesia, ¿sí? Si hay algo, hermano, desde esto que es un principio elemental para nosotros, fundamento de la iglesia, que es la Trinidad. Si hay algo, hermano, que se desvía ahí, ya toda la vida de iglesia, hermanos, todas nuestras vidas como familia, como personas, también van a tener un desvío. No pensemos, hermanos, en que si hay algún desvío desde lo que es Dios como tal, la verdad de lo que es el Señor, de lo que es Dios, no pensemos entonces que si nos desviamos, igual nuestras vidas van a seguir bien, porque no es así, hermanos. Lo demás y lo que esté fuera de Dios, que sea falsa doctrina, hermanos, ya nos va a desviar a nosotros también. Entonces es importante, hermanos, que el Señor nos ayude con esto, a poder inquirir su palabra, a poder entender esto por medio del Espíritu de su palabra, estos atributos del Señor. Amén. Vamos a Hebreos 1, hermanos. Del 1 al 3, estos tres versos, hermanos, van a ser el principio, digamos, o van a ser la base más bien, de lo que el Señor pues nos ayuda a compartir en estas reuniones, ¿sí? Y lo que ya hemos venido compartiendo, ¿sí? Ese, hermanos, y igual solo lo voy a nombrar, tengamos ahí Hebreos, pero ese junto con Juan, capítulo 15, verso 26, así lo bueno.
para que lo tengan ahí presente también, hermanos. Entonces esos dos pasajes de la palabra son los que vamos a tener como base, ¿ok? Voy a leer de rapidez primero Juan 15:26 y luego vamos a Hebreos. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Acerca de quién? Del Señor Jesucristo. Y vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. En este verso 26, hermanos, encontramos de una manera muy sencilla las tres personas de la Trinidad. Cuando venga el Consolador, ¿quién es el Consolador? El Espíritu Santo. A quien yo os enviaré del Padre. El Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, de Cristo. ¿Sí? En ese verso, hermanos, ya sencillamente podemos encontrar que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. De hecho, no tendríamos que ir a otro para inquirir, ¿sí?, realmente lo que nos muestra la palabra. Y con este simple verso, hermanos, podemos estar y tener la certeza de lo que Dios nos está diciendo. ¿Sí? Vamos a Hebreos. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Esa última parte, hermanos, resume uno de los aspectos, de los atributos que tocamos días anteriores. Por quien asimismo hizo el universo. Ese es uno de los atributos. El Señor, que es superior a la creación, que está por encima de la creación, que es anterior a la creación. ¿Sí? El Señor que hizo todas las cosas. Esta partecita nos resume eso. Por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, o sea, Cristo el resplandor de la gloria del Padre, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Esa última parte, hermanos, también nos resume el otro atributo que tocamos, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. El Dios, el Señor que sustenta toda la creación, el que está en toda la creación. No que sea Dios la suma de todas las cosas, no que sea Dios la creación, pero sí Dios el que sustenta la creación. Amén. Entonces ahí nos dice la imagen misma, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Amén. Me devuelvo otra vez ahí al verso 3, dice, el cual siendo resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Y hermanos, este verso 3 de Hebreos 1 es prácticamente, hermanos, el puente para que nosotros como iglesia comprendamos un poco más de que cuando el Señor nos dice que Dios es uno, pero son tres personas que participan de la misma esencia. Hermanos, esto es como el puente, ¿sí? Con la ayuda del Señor vamos a irlo desglosando de a poquito en poco, pues entonces ahí para que lo tengamos muy presente. Entonces, hoy vamos a ver, hermanos, otro atributo. Habíamos dicho inicialmente, todavía no nos vamos a enfocar, digamos, en los atributos que nosotros conocemos como los comunicables, incomunicables, como omnipresencia, omnipotencia, omnisciencia, ¿sí? Sino como tal lo que es de Dios, o sea, lo que es Él de sí mismo, ¿sí? Entonces vamos a ver hoy lo que es el ser de Dios, ¿sí? Y para eso en ese mismo verso 3, hermanos, donde dice la imagen misma de su sustancia, quería traer acá cómo lo expresa otra versión de la palabra. La Nueva Traducción Viviente, por ejemplo, dice en ese verso 3, esa partecita dice, y expresa el carácter mismo de Dios. ¿Sí? En la parte que dice acá la imagen misma de su sustancia. Expresa el carácter mismo de Dios. La Biblia textual, por ejemplo, nos dice, y la imagen misma de su ser. ¿Sí? La textual nos dice eso, la imagen misma de su ser, termina diciendo de su ser. O sea, nos está hablando del ser de Dios. Es decir, entonces tenemos que mirar a ver qué es el ser de Dios, qué nos está hablando la palabra acerca de esto. ¿Sí? Entonces, miremos unos aspectos del ser de Dios. Solo lo voy a... lo tenía acá citado, no hay necesidad de que lo vayamos a buscar. Romanos 1, 19, 20
Ese ya lo hemos hablado la vez pasada, de que habla cuando Pablo dice que aquellos del mundo que conocieron a Dios le dieron como la espalda, ¿sí? Lo estoy diciendo en mis palabras. Como que se voltearon y prefirieron fue adorar más la creación que al Creador, ¿sí? Que prefirieron fue más adorar las criaturas, ¿sí? En forma de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, ¿sí recuerdan? Eso lo dice en Romanos 1, ¿sí? Pero ahí sí mismo ahí también Pablo está diciendo que las cosas de Dios, las cosas que son invisibles, se expresan ciertamente por las cosas hechas, las cosas que son visibles. O sea, ¿cuáles son las cosas hechas? La naturaleza, lo que vemos, lo que perciben nuestros sentidos. Es por lo cual también podemos percibir la gloria de Dios, percibir lo que Dios ha querido hacer para el mundo, el diseño de Dios para su creación, ¿sí? Ahora cuando hablamos de creación, hermanos, pues no hablamos solo del planeta Tierra, sino hablamos de todo el universo. Hablamos de los cielos, de los ángeles, hablamos de nosotros como seres humanos, aún de los mismos infiernos, de todo, lo que Dios ha creado porque nada está fuera de él, ¿sí? Entonces, esta parte acá, la imagen misma de su sustancia, viéndolo en la Biblia textual que dice la imagen misma de su ser, ¿sí? Y a la vez viendo Romanos, que el Señor dice que se expresa también, Él se manifiesta por las cosas hechas, podemos entender, hermanos, que esta parte del ser nos es necesario mirarla, inquirirla un poco más, ¿sí? Sabemos que la naturaleza, por ejemplo, se compone de seres vivos, ¿no? Unos seres vivos, otros que son seres inertes, ¿sí? Si recuerdan por ahí que eso no lo enseñaron en el colegio. Entonces, ¿qué es ser? Básicamente así para que lo podamos entender. Ser es todo lo que es, todo cuanto existe o puede existir, ¿sí? O sea, ser es todo lo que pueda existir. Hablándole de ser vivo, ¿sí? Entonces, un ser puede ser también un animal, ¿sí? Un ser puede ser una planta. Un ser también inerte, digamos, por decirlo inerte, pero puede ser el sol, la luna, pero también es un ser, o una estrella. Entonces ser podemos hablar de todo cuanto es, todo cuanto existe o puede existir, ¿sí? Hermanos, igual, si hay preguntas o si hay inquietudes, las vamos manifestando para que el Señor ahí nos ayude a poderlas resolver, ¿listo? Entonces hasta ahí vamos bien, ¿sí? Por lo tanto, Dios es, así que es un ser. O sea, de Dios podemos decir que también Él es un ser, porque obviamente Dios existe, ¿sí? Dios es un ser. Entonces, yo podría decir también que, por ejemplo, el hermano Jonathan es, porque lo veo, porque está acá y porque Él existe, ¿no? El hermano Juan Carlos es, ¿sí? Pero también podría decir acerca de eso de que una planta es, ¿sí? Si de pronto acá el hermano se tiene por acá esta plantica, entonces yo puedo decir esa planta es porque existe, porque está ahí, ¿sí? Porque yo la puedo ver con mis ojos y la podría palpar con mis manos. Es un ser, ¿cierto? Y también podría decir que un animal es, por ejemplo, Pelusa, ¿sí? Porque es un animalito y yo le veo ahí y puedo decir que Pelusa es, ¿sí? Entonces, cualquiera de ellos es un ser. Y de la misma forma también podemos decir que Dios también es un ser. La gran diferencia es que el ser de Dios y el ser de las criaturas es diferente, ¿sí? Entonces ahí es la gran diferencia, nada más para que la tengamos en cuenta. No podríamos decir que el ser de un animal es igual al ser de Dios, porque Dios creó ese animal. Sí podemos decir que Dios es un ser, pero no de la misma forma que esa criatura, que ese animal, ¿sí? ¿Sí? Siguiente, Brandon. Ese ser sería solamente igual para los seres vivos, ¿no? Porque... Sí. Digamos que, o sea, para entenderlo mejor, que podamos entenderlo mejor, podemos pensar, digamos, imaginar un ser vivo, ¿sí? Un animal, una planta, no sé, una pulga, cualquier cosa que sea un ser vivo, ¿sí? Exacto. Entonces eso. El ser de Dios es en sí mismo y para sí mismo. Ahora acá nos estamos enfocando en lo que es el ser de Dios, ¿sí? Ya dijimos que Dios es un ser y todos los seres vivos también son seres, pero ahora el ser de Dios, la primera diferencia es que es en sí mismo y para sí mismo. ¿Qué significa esto? Pues que a Dios nadie lo creó, ¿sí? Que a Dios nadie le dio el ser a Él, nadie le dijo yo te doy el ser, a ti, no. Dios lo ha tenido en sí mismo y para sí mismo desde la eternidad, porque es eterno, ¿sí? ¿Qué características tiene ese ser de Dios? Primero, es autosuficiente, Dios no necesita de nadie, no necesita de la creación, no necesita absolutamente nada. El Señor crea todo de la nada y Él es el sustentador de todo, como lo hemos hablado, ¿sí?
Entonces es autosuficiente. No podríamos decir eso de nosotros, ¿no? Yo no puedo decir que yo soy autosuficiente porque yo necesito del Señor. ¿Sí? Aún cuando respiro, mientras hablo, mientras mi sangre corre, es porque Dios permite que eso pase. En cambio, el ser de Dios, Él es autosuficiente, eterno. Su esencia y naturaleza es diferente al de las criaturas. ¿Sí? Entonces ahí ya vamos haciendo la diferencia entre lo que es el ser de Dios y el ser de las criaturas. ¿Listo? Vamos a Hechos 17:22, hermanos. Acá entonces es donde Pablo iba hacia el Areópago de los griegos para poder dar allá testimonio acerca del Señor. Voy a leerlo así rápidamente y me voy a centrar en algunos aspectos acá de esta porción de la palabra. Dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, ahí también nos muestra ese aspecto de que Dios es sustentador de todas las cosas, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Entonces, primero enfatizo este aspecto, hermanos. En Él vivimos y nos movemos y somos. Ese último somos es como decir entonces el Señor nos hace que seamos seres, ¿sí? Pero en Él, no nosotros mismos. No somos autosuficientes. En cambio en el Señor sí nos movemos, vivimos y somos, ¿sí? Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte e imaginación de hombres. Acá también nos está hablando Pablo un aspecto, entonces, que es la divinidad de Dios. Que esa divinidad, podríamos decir que también encierra el aspecto del ser de Dios, ¿no? Y lo que vamos a ver ahorita más adelante es su esencia y su naturaleza, ¿sí? Dios siempre, eternamente ha sido divino. Entonces, Dios eternamente ha tenido sus atributos, ha tenido su divinidad, y Dios es el que nos da a nosotros el que vivamos, nos movamos y seamos, ¿sí? Tanto a nosotros como iglesia, como seres humanos, como a su creación, plantas, animales, o si ustedes recuerdan, digamos, en el colegio cómo nos enseñaban los reinos, que el reino animal, el vegetal, el mineral, ¿sí? Todo eso el Señor lo sustenta. Y Éxodo, por ejemplo, 3:12-14. Ahí rápidamente lo nombro. Ahí es cuando Moisés, el Señor se le aparece en la zarza, y Moisés le pregunta: pero bueno, cuando yo vaya y me pregunten de qué parte de quién voy yo, ¿a quién, qué le responderé al faraón? Entonces el Señor le dice: yo soy el que soy, di que el gran yo soy me ha enviado, ¿sí? Y ese, hermanos, ese yo soy el que soy, pues es porque el Señor es el que es, el todopoderoso, el santo, el sustentador. En esta parte, nada más en ese fragmento de la palabra yo soy el que soy, se encierran muchos aspectos de Dios, que Él es. Él es la eternidad, Él es la resurrección, Él es la vida, Él es la eternidad, Él es el todo, ¿sí? Entonces, aún en la palabra, si vemos ahí, hermanos, en Éxodo, aparece así en mayúscula, ese yo soy el que soy, y luego ahí más adelantico el gran yo soy también aparece en mayúscula, el Señor como resaltando, yo soy el que soy, y no hay nada fuera de mí. Siguiente, ¿verdad? Listo. Entonces, hasta ahí vamos con el ser de Dios, hermanos. ¿Vamos bien? ¿O alguna inquietud? Listo. Esencia de Dios. Entonces, hay en Hebreos, nuevamente el pasaje que dice, la parte del pasaje que dice la imagen misma de su sustancia, la imagen misma de su ser. Esa sustancia, hermanos, también se relaciona con la palabra esencia, ¿sí?
Esa palabra esencia por allá en griego se escribe ousia, que significa sustancia. ¿Sí? Y si leemos ahí en Hebreos, hermanos, pues ¿qué nos está diciendo? En el 1.3. Él es la imagen misma de su sustancia, ¿sí? De su esencia. Entonces, necesariamente también hay, cuando hablamos de la esencia del Señor, debemos hablar de sustancia. Y no estamos diciendo cualquier sustancia o cualquier esencia, sino que ahí más atrasito, vuelvo a citar lo que dice, el cual siendo el resplandor de su gloria. Cristo siendo la imagen, el resplandor de la gloria del Padre. Y luego dice la imagen misma de su sustancia. O sea, lo que refleja el Señor Jesucristo como el resplandor de la gloria del Padre es la misma esencia o la misma sustancia del Padre, nada diferente. ¿Sí? O sea, Cristo, cuando vino a nosotros, cuando se hizo carne, el Señor reflejó la esencia perfecta del Padre. ¿Sí? La reflejó, hermanos, perfecta. El Señor no vino a mostrar otra cosa diferente, sino la esencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos decir de esencia? Es básicamente lo que determina que un ser sea como es. ¿Sí? Habíamos dicho que un ser vivo o cualquier tipo de ser es un ser, ¿sí? Y que Dios es un ser, pero es diferente al de las criaturas, ¿cierto? Pero ahora cuando decimos que la esencia es lo que determina que un ser sea como es, entonces ya vamos entrando en esa diferencia, haciendo como de cierta manera separación entre lo que es Dios y lo que somos nosotros, o lo que es la creación, ¿sí? Porque entonces no podríamos decir que la misma esencia de un animal es la esencia de Dios. La esencia de Dios es divina, ¿sí? La esencia de Dios es santa, es perfecta. Es la esencia divina de Él, ¿sí? Y es lo que el Señor está reflejando. Y en este caso acá, como Hebreos nos los muestra, que siendo Cristo el resplandor de la gloria del Padre, la imagen misma de su esencia o sustancia, ¿sí? La imagen misma de su ser. Entonces por eso el Señor, como nos dice la palabra, Él es uno con el Padre. Y no porque sean una sola persona los dos, sino porque la misma esencia participa en los dos. Hermanos, es algo así como que el Padre en su eternidad, como nos dice la palabra también, engendró al Hijo. No lo creó, que es diferente. Engendrado y creado es diferente. Cuando decimos que engendró, es que de su propia imagen, de su conocimiento eterno de sí mismo, el Padre pudo engendrar la imagen del Hijo, pero eternamente. El Hijo no tuvo principio ni fin tampoco. ¿Sí? Es un poco difícil, hermanos, de procesar, pero es más o menos lo que nos está diciendo Hebreos. ¿Sí? El Padre es de la eternidad, conociéndose a sí mismo, conociendo su interior, conociendo quién es Él eternamente. Se ha conocido y ese conocimiento se ha reflejado en su Hijo. Y después se ha manifestado a nosotros a través de su Hijo Jesucristo. ¿Sí? Y ahora el Señor nos da a Cristo por la revelación del Espíritu Santo. ¿Sí? Que ciertamente el Espíritu Santo también ha sido eterno, porque el Espíritu Santo es procedente del Padre y del Hijo en la eternidad. No es de cierto tiempo, no es desde como si hubiera tenido un principio. Eternamente también ha estado, ¿sí? Vamos a Juan 17, hermanos, para afirmar este concepto de esencia. Quería agregar algo, hermano, lo que se me fue, y lo recordaban también en lo que en Colosenses. Les voy a leer. En Colosenses capítulo 1, versículo 15 dice: Él es la imagen del Dios invisible, Amén. el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y el 17 dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Amén, hermano, sí, así es. Y ese aspecto del último que dice el hermano, todas las cosas por Él subsisten. Ese término de subsistencia, hermanos, junto con el que hablamos ahorita de Hebreos 1.3,
es también lo que complementa ese puente entre lo que es la unidad de la Trinidad, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Él es la imagen del Dios invisible, ¿no? Dice ahí Colosenses. La imagen, ¿no? Es algo así, hermano, como cuando uno se pone frente al espejo y uno se ve la imagen de sí mismo, ¿no? Igualito. Es lo mismo decir el Padre con el Hijo. El Hijo es la imagen perfecta del Dios invisible, su esencia, lo refleja Él en todo. Entonces, dice ahí Juan 17, vamos al verso 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Sí? Esta porción nos refleja también lo que es el Padre, que sea uno en el Hijo y el Hijo uno en el Padre. Y si ellos dos son uno solo, pues el Espíritu Santo también es uno solo con ellos. ¿Sí? Porque el Espíritu es procedente de ellos. Como tú, oh Padre, en mí, yo en ti. Y ahí más adelantico también dice el 22, verso 22. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Sí? Si ven, hermanos, que en la palabra hay una dinámica donde a veces el Señor se muestra como uno, muestra su unidad, pero a veces también la desglosa con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero no dejan de ser una unidad, no dejan de ser un solo Dios. Pero el Señor nos quiere mostrar que no es solo, o sea, que no es una sola persona, sino es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces el Señor a veces habla, ¿sí?, como un solo de la unidad que tienen ellos en la eternidad, y a veces nos habla en cada una de las personas de la Trinidad. Amén. Ahí mismo en Juan 17, por ejemplo en el verso 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. ¿Sí? Miren, hermanos, ahí solo en Juan 17 3 veces aparece esa unidad, la unidad de Dios. Y eso entonces nos muestra también que el Señor Jesucristo, siendo el resplandor de la gloria del Padre, siendo la imagen del Dios invisible, refleja la esencia perfecta de lo que es nuestro Padre Celestial. Amén. Entonces habíamos dicho, esencia es lo que constituye a un ser, es todo aquello que hace que algo sea. ¿Sí? No podríamos decir que algo es un ser si no tuviera esencia. ¿Sí? No podríamos decir que un animal, digamos, una pulga sea una pulga si la pulga no tuviera esencia de pulga. ¿Sí? Si la planta no tuviera esencia de planta. No podríamos decirlo. De hecho, si no tuviera esencia no existiría y no sería un ser por lo tanto. ¿Sí? No podríamos decir que nosotros somos seres humanos si no tuviéramos esencia de seres humanos. ¿Sí? Si el Señor nos quitara esa esencia, dejaremos de ser. Y miren, hermano, lo tremendo también con esto del ser. Si ustedes recuerdan, por allá en Ezequiel 28, cuando el Señor habla como el juicio que le va a dar a Lucero, a Satanás, en aquel día que ya se ha destruido y lanzado el lago de fuego, el Señor hay una parte donde dice, para siempre dejarás de ser. Miren lo tremendo, hermanos, dice, para siempre dejarás de ser. O sea, el ser, hermanos, que el Señor nos ha dado a nosotros, como personas, como seres vivos, ¿sí?, con nuestra alma, de lo que somos cada uno, es algo inherente para que podamos vivir, pero solo proviene de Dios. ¿Sí? Nunca podemos decir que es que yo tengo la esencia de mí mismo. ¿Sí? Imposible, porque yo no me creé. En cambio el Señor sí me creó y me dio una esencia, nos dio una esencia a todos. ¿Sí? Y esa esencia es por la cual también nosotros subsistimos, podemos vivir y decir que somos seres humanos. ¿Sí? En principio, porque también luego vamos a ver que también somos participantes de la divinidad de Dios. Bueno, perdón, esa esencia puede ser el mismo ADN, que es la información genética que cada uno de nosotros tiene. Como seres humanos somos con una información diferente a la de la pulga, a la de cualquier animalito o una planta, ¿no? Sí, ciertamente así es, hermano, porque nuestro ADN obviamente es diferente a los demás seres. Y en ese sentido también tiene unas particularidades ese ADN que solo la tenemos nosotros como seres humanos y no la tienen otros seres. Asimismo, por ejemplo, un árbol. Un árbol tiene unas particularidades en su ADN que van a ser diferentes a las de nosotros. ¿Sí? Entonces no podemos ser como ellos porque no es esa misma esencia. Y es un buen ejemplo
para entender, hermanos, cómo el Señor nos hace en esa esencia, ¿sí? Y aún más para luego poder comprender cómo el Señor nos hace partícipes de su naturaleza divina, ¿sí? Que es tremendo, hermanos, o sea, y cuando uno va a mirar, por ejemplo, el tema del pecado, la caída, cuando Adán y Eva desobedecieron, hubo algo ahí tremendo, porque es algo así como si la serpiente, Satanás, hubiera implantado el veneno en los hombres, ¿no? Pero ¿hasta dónde llegó eso, no? El Señor habla mucho de que el Señor siempre nos habla de que en la carne está el pecado, ¿no? Pero también el pecado puede estar en nosotros, en nuestra carne, y va a estar hasta que el Señor ya nos lleve a glorificación. Pero aún ese mismo pecado muchas veces se refleja por el cuerpo, ¿sí? Los impulsos del cuerpo, lo que puede haber también como tal en el, digamos que en el ADN, que puede impulsar a cometer pecados, ¿sí? Entonces es bien interesante verlos desde el lado que el hermano muestra. Pero ciertamente en nuestro ADN debe estar la parte de la esencia también de nosotros como seres humanos. Y cada ser vivo que tiene su ADN también tiene sus códigos, ¿no? Es como una codificación. Una es la esencia de Dios, otra es la esencia del gato, otra es la esencia del ser humano, etc. La esencia particulariza a un ser y lo hace diferente de otro ser. Ya lo dijimos ahorita, siguiente. Entonces, Dios existe. Por lo tanto, la esencia divina es lo que Dios es y la cual Dios es y por la que Dios es. Lo que dijimos ahorita. Así como el ser de Dios, la esencia divina, a nadie se la ha dado a Dios. Dios la ha tenido desde la eternidad, ¿sí? Entonces, en ese sentido, por eso dice que la esencia divina es lo que Dios es. Así como el Señor dice, el Señor Jesús, digamos, yo soy la resurrección y la vida. También el Señor puede decir, yo soy la esencia divina. Porque la esencia divina es Él y viene de Él y proviene de Él, ¿sí? Y la cual Dios es, porque Dios es esencia divina y por la que Dios es, o sea, por la que Dios es Dios, ¿sí? Si Dios tuviera, no sé, digamos, esencia humana, pues no podríamos decir que Él es Dios, porque netamente la esencia divina es de Él, hermanos, y solo de Él, y esto es un atributo incomunicable, la esencia de Dios. Entonces la esencia del ser divino es lo que determina que Dios sea Dios, es lo propio de Dios y que es incomunicable. Porque dentro de su esencia, se caracteriza porque es autosuficiente, omnipotente, omnisciente, omnipresente, son atributos incomunicables, dueño de sí mismo, perfecto, entre otros aspectos más, ¿sí? Cosas que nosotros no podemos tener, o que ningún ser tiene, ¿sí? Aún ni siquiera los ángeles son autosuficientes. Ni siquiera los querubines, por ejemplo, que están como en la parte más alta de la jerarquía de los ángeles, se puede decir que ellos son omnipresentes. Nunca, nunca. El único omnipresente es Dios, ¿sí? Y menos, por ejemplo, los ángeles caídos, ni Satanás, ninguno de ellos es omnipresente, ni omnipotente ni omnisciente. Omnisciente Dios que lo sabe todo, omnipotente el Todopoderoso, de la creación que creó todas las cosas. ¿Sí? Siguiente. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo participan de la misma esencia, siendo por lo tanto un único Dios en esencia. Fíjense en esto, hermanos. Entonces, un único Dios porque es uno solo en esencia. ¿Sí? Uno solo en esencia, como veíamos ahorita por la palabra. El Hijo reflejando la esencia perfecta del Padre. ¿Sí? Cristo, la imagen del Dios invisible. Entonces, en esencia, Dios es uno solo, porque son las tres personas participando en la misma esencia. ¿Sí? Amén. El ser de los humanos depende de Dios. El ser de Dios no depende de nadie. El ser de Dios es diferente del ser de las criaturas en su esencia. Siguiente. ¿Listo? Entonces hasta ahí vamos con ese aspecto de esencia. ¿Sí? ¿Vamos bien, hermanos? Listo. Ahora vamos con la naturaleza. La naturaleza de Dios. Entonces por allá la palabra en griego es physis, que significa fisiología. Que eso tiene que ver, digamos, como cuando estudian, digamos, la anatomía del cuerpo o la anatomía de los animales, etcétera, ¿sí? Digamos, todo el tema, digamos, de músculos, de huesos, etcétera, ¿sí? Entonces, por eso proviene esa palabra. Dice, ¿qué es la naturaleza? Es un modo de ser común a un determinado grupo de seres que permite clasificar esos seres dentro de un conjunto. Entonces, ¿qué significa esto? Hay un ser, ese ser tiene una esencia. Pero ese ser entonces también tiene una naturaleza que lo permite clasificar junto con otros seres de su misma esencia en un solo conjunto. ¿Sí? Entonces si ustedes ven ahí la partecita de atrás, es como el ejemplo,
de que está en el cuadro allá, digamos, está como la naturaleza de los felinos, ¿sí? O sea, ahí caben los gatos, los leones, etcétera, ¿sí? Está, por ejemplo, acá la naturaleza de los caninos, los lobos, los perros, etcétera, ¿sí? La de los anfibios, digamos, acá donde está la ranita. Entonces, a ellos se les puede clasificar en un determinado grupo de seres. Unos tienen esencia de felinos, otros tienen esencia de caninos, otros tienen esencia de anfibios. Por ejemplo, nosotros nos podemos clasificar ¿en qué? En la parte de seres humanos, porque tenemos esencia de seres humanos. Dime. No sé. Pues, digamos que dentro de la ciencia secular sí. Pero por la causa de que el Señor nos ha dado algo, a nosotros nos ha hecho criaturas diferentes, más elevadas que ellos, entonces podríamos decir que en la naturaleza de los seres humanos. Entonces básicamente eso es la naturaleza. Un modo de ser común a un determinado grupo de seres que permite clasificarlos dentro de un conjunto. Entonces todo cuanto existe es un ser. Entonces si la palabra ser se aplica a todo cuanto es, sin embargo no todos los seres son iguales, porque hay diferentes conjuntos de seres, que fue el ejemplo que vimos atrás ya. Cada conjunto de seres varía uno del otro en su naturaleza, porque son diferentes entre sí. ¿Sí? Entonces no podríamos decir, digamos, que los perros son iguales a los gatos. Tienen muchas cosas diferentes y eso pues a simple vista lo podemos ver. ¿Sí? Siguiente. Entonces ahora, esto hermano, lo podemos ver también en la palabra. Cómo el Señor clasifica esos tipos de naturaleza y cómo nos muestra también que el Señor hizo esa gran clasificación dentro de su creación, de los diferentes seres que existen en su creación. Por ejemplo, en Génesis 1.12. Vamos ahí, entonces, Génesis 1.12. Voy a leerlo, leámoslo desde el 11. Dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. ¿Qué nos está mostrando acá la palabra? Bueno, y si fue así, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género. Y vemos ahí la palabra naturaleza, ¿no? O sea, este tipo de naturaleza que es vegetal, donde está la hierba verde, la hierba que da semilla, el árbol que da fruto, y según su género, ¿sí? Entonces ahí podemos ver la naturaleza vegetal, que nos lo muestra por la palabra, ¿sí? Miremos otro ejemplo, a Romanos 11:24. Entonces, ¿por qué estos ejemplos también, hermanos? Porque es para que nosotros podamos diferenciar entre lo que es nuestra naturaleza, la naturaleza de la creación, y diferenciarla de la naturaleza de Dios, que también es diferente, valga la redundancia. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo. El Señor hablándonos como que nosotros, digamos que los gentiles fuimos injertados, porque no éramos del olivo natural que es Israel, sino que éramos olivo silvestre, y el Señor nos injertó como olivo en el olivo natural. Entonces antes por naturaleza éramos olivo silvestre, y ahora el Señor nos pasó ahora a ser de la naturaleza del olivo natural, valga la redundancia. Fuiste injertado en el buen olivo, ¿sí? Entonces ahí nos muestra también la palabra que hay una naturaleza también de olivos, el olivo silvestre y el olivo natural. En el buen olivo. Miremos en Santiago 3:7. Dice, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Entonces miren hermanos cómo nos muestra la palabra de que también hay una naturaleza de bestias, de aves, de serpientes y también una naturaleza humana en la que nosotros encajamos, ¿sí? Y esto es básicamente como el desglose de todo por allá lo que nos enseñaron en el colegio de los tipos de seres vivos y todo eso, ¿sí? Entonces acá también se nos muestra esos tipos de naturaleza. Ahora miremos 2 de Pedro 1:4. Por medio de... Bueno, voy a leer desde el 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina.
Gloria a Dios, hermanos, gloria al Señor por esta palabra, que el Señor nos hizo participantes de la naturaleza divina, ¿sí? Y acá nos muestra entonces ese tipo de naturaleza y por la cual ahora nosotros ya estamos sellados también. O sea, el Espíritu Santo nos selló cuando creímos, el Señor nos hizo hijos suyos y nos hizo partícipes de esa naturaleza, ¿sí? Entonces, hermanos, ¿cuál es uno de los misterios, digamos, que refleja el Señor Jesucristo? Que Él vino como Dios, pero también como hombre. Él es Dios y hombre. Y es lo mismo de lo que nos hace partícipes a la iglesia. Naturaleza humana y naturaleza divina. La diferencia es que el Señor Jesús pues la tenía de sí mismo, porque Él también tiene naturaleza divina de sí mismo. Pero esa misma naturaleza, como dice Pedro acá, nos hizo partícipes a nosotros, su iglesia, de esa naturaleza divina, ¿sí? Entonces ahí por esos ejemplos vemos algunos tipos de naturaleza, ¿sí? Entonces de la misma forma podríamos decir que los seres en general se diferencian entre sí por su naturaleza. Y naturaleza está íntimamente ligado con la esencia, ¿sí? Y esencia íntimamente ligada con el ser, ¿sí? Dios tiene el ser de sí mismo, tiene su esencia divina y a la vez su naturaleza es divina. O sea, ninguno se desliga del otro. Ser, esencia, naturaleza, ¿sí? Entonces ya dijimos, Jesús es un ser, Dios es un ser, pero existe de modo diferente a los demás seres. Dios es uno solo por esencia y por naturaleza, pues el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen y son la misma esencia y la misma naturaleza. Entonces habíamos dicho ahorita que la esencia, por ejemplo, es omnipresente, omnisciente, omnipotente, es perfecta. La naturaleza divina es a su vez santa, justa, bondadosa, amorosa. Entonces de estas dos hermanos, la esencia es incomunicable, pero la naturaleza sí es comunicable. Porque ciertamente acá el Señor nos muestra, nos hizo participantes de la naturaleza divina. ¿Y cuáles son algunos de esos aspectos de la naturaleza divina? Habrá muchos más. Que es santa, que es justa, bondadosa, amorosa. Y esa naturaleza divina se reveló también en el Hijo cuando vino a la tierra, ¿sí? Su bondad, su amor, su justicia, ¿sí? Todo esto el Señor lo reveló. Entonces, por lo cual si se reveló, es porque es comunicable. Mientras que la esencia, el Señor nunca va a revelar su omnisciencia, o su omnipotencia, o su omnipresencia. Él nunca nos va a decir a nosotros, o cualquier criatura del universo, así ustedes pueden ser omniscientes, o de esta manera. Nunca. Eso es solo de Dios, y Él solo es para Él. O sea, es solo guardado para Él, mejor dicho. Él se lo reserva para Él. Pero la naturaleza sí, el Señor la revela y es comunicable. Entonces habíamos dicho, nosotros como iglesia, los hijos de Dios, teniendo naturaleza humana, somos a su vez participantes de la naturaleza divina. La diferencia entre Dios y nosotros es que Dios tiene el ser, la esencia y la naturaleza de sí mismo, y la iglesia recibimos la naturaleza divina de Dios, quien nos hace partícipes de esta, como lo vimos ahorita en 2 de Pedro 1:4. Amén, hermanos. Entonces, hasta ahí vamos a dejar para poder hacer la mutualidad. Entonces, bueno, hermanitos, en los pasajes que vimos y seguramente habrán muchos más para que el Señor nos ayude también a poder afirmar esto en nuestro corazón, ¿sí? De lo que es el Señor. Como hablamos al principio, es muy importante, hermanos, que aunque esto seguramente ya muchos lo habrán conocido o ya desde años pasados lo habrán estudiado, pero es importante, hermanos, que sepamos esos atributos con claridad, porque es parte del conocer al Señor, parte de conocerlo a Él para que sí mismo sea la vida de iglesia. Entonces no podemos pensar que podemos llevar una vida de iglesia apartados de lo que es el Señor, o sea, de lo que es sus atributos, ¿sí? O de pronto ignorando lo que son los atributos del Señor. Entonces oremos, hermanos, y pasamos a la mutualidad. Amado Padre, en el nombre de tu Hijo amado te damos gracias, Señor, porque tú nos ayudas, Señor, tú por tu palabra nos muestras estas cosas, Señor, que ciertamente son importantes, Señor. Ayúdanos a que estas palabras, Señor, tu palabra, sea grabada en nuestras mentes y afirmada en nuestro corazón, Señor. Queremos conocerte a ti, Señor, a ti, nuestro Dios altísimo y eterno. Tú, Señor, quien te revelaste por tu precioso Hijo, que es la imagen del Dios invisible.
tu precioso Hijo, nuestro Señor Jesús, que es el resplandor de tu gloria, la imagen de tu sustancia, Señor, de tu ser, de tu esencia. Guíanos, Señor, para poder entender estas cosas, poder conocerte más, Señor, porque tú nos has hecho participantes de tu naturaleza divina, Señor, y es allí en la cual podemos ir a ti, Señor, deseándote cada día, buscándote, porque eres tú el que nos da el querer como el hacer, Señor. Queremos, Padre Santo, conocer tu corazón, tus pensamientos, estar cada día allí a tus puertas, Señor, estar como María, Señor, a tus pies, para conocerte, escucharte, Señor, y que tú, Señor, nos sigas guiando a toda la verdad, Señor. Tú eres la verdad, Señor, y no hay nada fuera de ti, Padre. Tú te revelaste por medio de tu Hijo amado, Señor, y es por lo cual estamos acá reunidos en perfecta comunión, Señor. Aún lo que eres tú, Señor, en tu ser, tu esencia, tu naturaleza, Señor, es lo que nos permite tener la perfecta unidad, la perfecta comunión como hermanos, Señor. Porque tú has querido revelar estas cosas a tu iglesia, Señor, para que vivamos conforme a tu perfecto y eterno diseño, Señor. Gracias por tu palabra en esta mañana, Señor, y gracias porque, como decía nuestro hermano, Señor, es una alegría inmensa que aún en medio de estos tiempos tú nos concedas reunirnos y nos convoques para estar en la perfecta unidad que tú nos has dado, Señor, y tener la alegría y el corazón hinchado de podernos ver, abrazarnos, hablar, Señor, y compartir alrededor tuyo, Señor, todas las cosas. Te damos las gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén.